¿Qué está sucediendo con Kate Middleton? ¿Hay un apagón mediático? Bueno, pues esta es la noticia del día en la que se habla sobre pues prácticamente una nula cobertura tras anunciar a bombo y platillo que probablemente Kate Middleton la veríamos este fin de semana repartiendo los trofeos del torneo de tenis en Wimbledon. Curiosamente, en todo esto aparecen una serie de noticias de nuevo que ponen a competir a los hermanos, a William y a Harry, con dos documentales. En el caso de William, un documental de corte más solidario, y en el caso de Harry, uno que tiene que ver con los escándalos del hackeo telefónico que fue publicado por los tabloides británicos y que se va a emitir además en una de las cadenas más importantes de Reino Unido, la ITV. Bueno, en fin, como os digo, están sucediendo una serie de cosas raras. Vamos a empezar un poco con todo esto de Harry. Va a participar en un documental, como digo, de la ITV sobre el hackeo telefónico, hackeo a sus teléfonos, conversaciones que fueron publicadas saltándose todo tipo de leyes por los tabloides británicos. Por cierto que también tenemos noticias de Rose Hambury. El documental además cuenta con la participación, entre otros, de Hugh Grant y otros actores como Charlotte Church y Paul Gascoigne. A pesar de que ha habido una campaña reciente negativa contra Harry en la prensa británica, pues no han logrado anticipar ni cubrir su participación en el documental. No han sabido reaccionar a todo esto, lo que indica, pues en este caso, una gestión estratégica muy bien planeada por parte de los Sussex, de Harry y de Meghan, sobre su presencia mediática en medio de todos esos rumores alimentados por estas cabeceras británicas sobre un posible divorcio entre ellos. Este documental de Harry contrasta bastante con el documental del príncipe William, sobre, como digo, con un tipo de corte más solidario. Es un documental sobre la falta de vivienda en Reino Unido, que ha sido, vamos, elogiado como si fuese la joya de la corona por estos tabloides. Parece que hay una especie de sesgo mediático, un continuo escrutinio que enfrentan Harry y Meghan por parte de los tabloides británicos, en contraposición con este documental totalmente inesperado y bastante criticado del príncipe William, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que va con un corte solidario, pues contrasta bastante con el estilo de vida que lleva. Estáis viendo imágenes del marido de Rose Hambury en esa vuelta o no vuelta de la marquesa de Cholmondeley o de Cholmondeley a la vida mediática. Y hablo de vuelta y hablo de regreso porque curiosamente el nombre de Rose Hambury pues ha vuelto a aparecer dentro de todo esto. Se dice que iba a acudir junto a la reina Camila a Wimbledon, en lo que es de nuevo un feo a Kate Middleton, y que eso ha generado pues bastantes comentarios. Recordemos que las últimas informaciones que teníamos era como que la duquesa de Gloucester, pues que iba a ser ella quien iba a entregar los trofeos y Kate no iba, y ahora están especulando con que puede ser la reina Camila. Me quedo flipando. Por otro lado, en esta nueva estrategia que quiere llevar Buckingham Palace, pues han abierto el ala este del palacio, permitiendo un poco a los visitantes recrear momentos en el balcón, y bueno, pues esto ha generado igualmente críticas por doble moral, en comparación de nuevo con Harry y con Meghan. Les parece muy bien que la firma, la empresa un poco de la Casa Real Británica, rentabilice todo esto, mientras que a Meghan, que está vendiendo una serie de productos naturales, pues se le critica el que comercialice su marca, aprovechando un poco su fama. Recordemos que ya gozaba de una cierta popularidad debido a la serie Suits, una serie internacional de gran éxito, y vamos, que sigue siendo una de las ficciones más vistas en Netflix en este sentido. En cualquier caso,
Como digo, ¿qué pasa con Kate Middleton? Hay un silencio mediático, están opacando las informaciones de otros miembros de la familia real, su presencia. Bueno, pues The Vulture ha hecho un informe de una investigación revelando que muchas historias, y volvemos a Rose Hambury, sobre esta chica, sobre Rose, presuntamente involucrada en una aventura con el príncipe William, pues que ha desaparecido de los medios de Reino Unido, tal y como lo ha hecho Kate Middleton, y que esto podría indicar una posible manipulación para proteger a la familia real. Esta es la primera vez que un medio más o menos serio se atreve a denunciar ciertas manipulaciones por parte del Palacio de Buckingham, así de manera tan directa. De hecho, esta investigación arroja datos como que entre 2019 y 2024 se eliminaron 21 historias y 6 se editaron después de su publicación para eliminar detalles sobre la presunta aventura y las tensiones entre Rose Hambury y Kate Middleton, reflejando un esfuerzo sistemático para suprimir esta información. The Vulture además dice que existe la especulación de que Buckingham está detrás de la eliminación de todas estas historias para proteger al futuro rey, a William, a pesar de que no hay informes oficiales que confirmen la implicación de Palacio. El equipo legal de la familia real de hecho ha advertido previamente a los medios sobre la publicación de ciertos rumores dañinos. Recordemos que ahí existe la superinjection, que es esta ley que directamente la familia real puede eliminar todo lo que tiene que ver, todo lo que sea lesivo un poco para la firma. Y es que a pesar de todos los rumores, el perfil público de Rose Hambury, con todo este asunto de Kate Middleton, pues ha seguido aumentando con una cierta cobertura mediática positiva y apariciones en eventos de alto perfil, como digo, junto a la reina Camila, en lo que se sugiere que es un intento de remodelar su imagen. Esos continuos esfuerzos por parte de los tabloides británicos para borrar historias sobre Rose y la tensión con Kate, pues plantean preguntas sobre qué exactamente está tratando de proteger el palacio. Estas teorías sugieren que la información suprimida pues podría ser más dañina que una simple aventura, posiblemente afectando significativamente la reputación del príncipe William. Bueno, hay que decir que en estos primeros 6 meses de 2024 la reputación de William evidentemente ha sido afectada, porque con Kate Middleton en el ojo del huracán han salido historias y se han recuperado cosas que en este caso pues tienen que ver con toda su vida pasada y actual. Se ha hablado de vicios, se ha hablado de infidelidades, se ha hablado de una vida o una mala vida dentro del matrimonio para con Kate Middleton. Y bueno, pues yo creo que más dañada imposible. Siguen planeando esos rumores de divorcio. La relación parece que no está tan bien y sigue un poco la comparación en este caso con Harry y Meghan, que cuentan con un apoyo internacional, que yo creo que William y Kate también lo tienen, pero creo que se han visto un poco absorbidos por esa burbuja de los tabloides británicos y realmente pues lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. En cualquier caso, seguimos un poco, como digo, en este apagón mediático bastante extraño que rodea a Kate Middleton. Se intenta aparentar normalidad, pero siguen, como digo, apareciendo rumores, especulaciones y teorías, especialmente cuando no se ha contado todo y cuando la transparencia dentro de todo este caso pues ha dejado bastante que desear, e incluso ahora pues seguimos sin saber determinados datos sobre historias que han salido a lo largo de este tiempo. Entre ellas, el asunto de Thomas Kingston. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.